Yo llevaba muchos años, eso fue en el 2019, entonces desde el 2011 venía entrenando muy duro, viajando todo el tiempo, con esa de pronto presión que yo misma me meto, pero también externa de es que tienes que ser la mejor, de es que tienes que ganar, y acá en Colombia es muy duro ser selección Colombia, o sea, tú vas a una selección Colombia y tienes asegurada, por así decirlo, ser campeona del mundo, porque acá el nivel es muy alto, entonces entrenar para ir a un campeonato a Cames y el sentir que no ganaste, entonces qué pasaba, o sea, eran como mucha presión que de alguna forma uno dice, ay, no quiero más. Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría, tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas, tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio, tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas. Para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca. Porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí de nuevo Daniel Restrepo, un episodio de Tenemos que hablar. Como saben, desde Tenemos que hablar nos gusta buscar líderes, deportistas, referentes para hablar de salud mental, y tenemos una deportista muy tesa que admiramos mucho y aquí tras bambalinas sí que más le he admirado porque tiene muchos roles. Ya ahorita nos vamos a entrar en ellos, pero Fabriana Arias, gracias por aceptar esta invitación a Tenemos que hablar, gracias por venir. Y bueno, bienvenida a Tenemos que hablar. No, Dani, a ti, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a correr esto por acá porque uno de mis roles es ser mamá y el hijo ya está por ahí caminando. De paso. Eso, tranquila, tranquila que te entiendo. Yo, papá de 1 año, tiene ya, entonces entiendo la vorágine. Sí, Bienvenida, Tenemos que hablar. gracias Dani, un placer estar aquí contigo. Para romper el hielo, una pregunta muy concreta. ¿Te han dicho tenemos que hablar? Sí, mi esposo, y me asusta. ¿Y te da susto? Sí. ¿Qué sientes? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Y has dicho? ¿Qué? Dices tenemos que hablar. Sí, claro. ¿Y ahí qué sensación tienes? De como, no sé, es como es que ni siquiera sé decir, es algo extraño que uno siente, pero uno dice que es algo muy serio y que tiene que sentarse uno con tranquilidad y hablarlo. Pero cuando lo hablamos con mucha tranquilidad. O sea, es como, sí, es verdad, hay que corregir, hay que hacer cambios. Si nosotros tenemos la hipótesis de que un buen tenemos que hablar puede ayudarte a crecer, a mejorar, Sí, así claro. que enhorabuena. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias también a Sport Fitness que nos apoya para este episodio de hoy, para este espacio. Y bueno, Fabri, empecemos por lo básico. Queremos conocerte después de que pase la moto. Fabri, empecemos por lo básico. Queremos conocerte. ¿Quién es Fabriana Arias? Antes de entrar pues en el hacer, pero de ti. Vamos de ti. Bueno, ¿quién es Fabriana Arias? Fabriana Arias es una mujer muy soñadora, desde muy chiquita. Soy una mujer muy, muy creyente en Dios, en Jesús, y que nada, pues que es una mujer que no se cansa de seguir ese propósito que Dios tiene para mí. Sigues su propósito y tu propósito está muy relacionado con el deporte. Contanos cómo fue esa aventura de ser profesional, campeona, pero cómo empezaste esa pasión por el deporte, por el patinaje. Bueno, todo comenzó cuando yo era muy niña, yo tenía 4 años, o sea, llevo más o menos 26 años patinando. Y comenzó porque mi mamá me compró unos patines, en ese entonces eran ay, se me olvidó, los Chicago con las rueditas pues a los lados, el frenito adelante, pues como súper básicos, y con eso empecé a patinar.
La escuela era enfocada al patinaje artístico cuando vivíamos en Río Negro. Ya cuando llegamos aquí a Envigado, hice pues todos los niveles y ya cuando llegamos yo ya tenía 7 años, llegamos ya a la parte de escoger entre artístico y patinaje de carreras, escogimos el de velocidad. ¿Y en tu familia, o sea, alguien era teso en eso? O sea, ¿por qué unos patines y por qué te fuiste por ahí? No. Fue algo intuitivo. Sí, o sea, mis papás fueron deportistas, mi mamá le gustaba hacer deporte, la bulla de mi hijo. A mi papá le fue selección Antioquia de taekwondo, él estudiaba en el INENI, entonces allá logró ser selección Antioquia, y mi mamá pues hacía deporte desde toda una vida, le gustaba hacer pesas, jugaba fútbol, incluso tiene operación del cruzado por jugar fútbol. Sí, pura lesión de futbolista. Sí, pero pues jugando normal, no porque era futbolista profesional. Ah, bueno, también vale. Entonces ahí fue que como que en la familia tenían como el hábito. Sí, de hacer deporte, y mi mamá simplemente llegó con un regalo de patines. Y entonces decidiste emprender en el patinaje, muy difícil. ¿Emprender? En ese deporte particularmente. ¿O ya tenías camino? No, pues a la hora, la verdad, cuando uno es muy chiquito y encuentra ese don y ese talento que Dios de alguna forma le dio, para mí fue muy fácil. O sea, fue muy fácil para mí irme desempeñando en el patinaje. Incluso la primera carrera que yo tuve fue cuando tenía 5 años y era de mucha habilidad, pero también había una carrera de velocidad. Y pues yo estaba en una escuela de patinaje artístico, no de velocidad. Y en la de velocidad me fue muy bien, yo gané la prueba y yo estaba compitiendo con niñas de patinaje en línea, de patines en línea. Entonces ahí ya la profe le dijo a mis papás que el potencial mío era en patinaje de velocidad y no de artístico. ¿Qué edad tenías ahí? 5 años. Pucha, muy chiqui. Sí. Y entonces ahí empezaste tu carrera, sí. Tu emprendimiento deportivo. Sí, más porque tú sabes que cuando un niño es bueno en algo, algo le apasiona y además de eso gana, pues el camino es el correcto. Te enrutaste de uno. Sí. Fabri, y bueno, y ya contanos como ese proceso de ir escalando, que al principio decías, uno como niño lo hace también desde la felicidad y demás, sí. Pero ya cuando empieza ya el tema profesional, ¿cómo empieza ese proceso para ti? Bueno, desde muy chiquita, más o menos 8 o 9 años, en mí nació como esas ganas o ese sueño de ser campeona mundial. Y yo veía a Carolina Peggy en ese entonces y yo la veía siendo campeona mundial y que además los niños corrían detrás de ella a tomarse fotos y autógrafos. Y yo decía, yo quiero eso, yo quiero ser como ella, yo quiero lograr lo que ella ha logrado. Y a medida ya que fuimos creciendo, pues obviamente se empezaba a ver como más el tema de, bueno, las competencias más importantes, o los campeonatos panamericanos, o selección Antioquia intercolegiados, selección Colombia intercolegiados, que ahí fue mi primera selección, que tenía 14 años, y fuimos a México. Entonces como que todo se empezó cada vez como a formalizar mucho más, y ya cuando llego a mis 16 años, se llega el segundo selectivo, porque el primero pues fui lesionada, pero pues era muy chiquita. Ya en mi segundo selectivo con toda la convicción de querer ir al campeonato mundial, aparte porque en Envigado a los campeones mundiales les dan una casa, a los campeones mundiales o campeones internacionales Envigado les da una casa. Entonces ese sueño también como anhelado de querer tener una casa propia para mi familia. Y nada, pues esas ganas y esa hambre estaba ahí, intacta. Ahorita hablamos mucho de la palabra sueños, que para ti es muy importante, especialmente por lo que estás haciendo hoy. Fabri, ahorita también hablamos de las bambalinas, tú eres muy joven, ¿cuántos años tienes tú? Tengo 30. Pucha, la carrera de los deportistas no sé, es larga, corta, no sé cómo decirlo, pero sí siento que pues esto va a durar muy rápido. Sí, la verdad. ¿Cómo ha ido tú ese proceso? La verdad, cuando yo ya tenía 23 años, yo ya había ido a 9 mundiales, imagínate. Eso es un montón. Eso es un montón, porque tenemos mundial cada año. Y en ese momento yo ya estaba súper cansada. O sea, yo decía, tengo que ir al mundial. ¿Qué más voy a hacer? No hago nada más. Me dedico 100% al patinaje. No estudié una carrera profesional
pues tengo que ir. Y yo estaba súper cansada, abrumada, yo entro a la Selección Colombia como a gatas ahí al final entre, o sea, las cosas de Dios, porque a los 15 días me doy cuenta de que estaba en embarazo. Ay, no, pucha, Sí. ay, aquí se ríen y todo. Pero no de usted. Pero Eni, cuando hablas de cansada, pues, ¿qué sentías? ¿O querías como parar ya? ¿Estabas abrumada? O sea, yo llevaba muchos años, eso fue en el 2019, entonces desde el 2011 venía entrenando muy duro, viajando todo el tiempo, con esa de pronto presión que yo misma me meto, pero también externa de es que tienes que ser la mejor, de es que tienes que ganar, y acá en Colombia es muy duro ser Selección Colombia, o sea, tú vas a una Selección Colombia y tienes asegurada, por así decirlo, ser campeona del mundo, porque acá el nivel es muy alto. Entonces, entrenar para ir a un campeonato a cada mes y el sentir que no ganaste, entonces, ¿qué pasaba? O sea, era como mucha presión que de alguna forma uno dice, ay, no quiero más, no quiero sentir más esa presión, no quiero más, estoy cansada, quiero vivir la vida de otra manera también, porque literal yo me levantaba, entrenaba, comía, entrenaba, dormía, o sea, así era mi vida. Te dio muy duro, pues ya estabas como saturada de esa monotonía, por así decirlo. Sí, exacto, ya me sentía cansada y saturada, sentía que mi vida necesitaba un respiro. Sí, pero entonces las cosas de Dios, como tú dices, te ponen un mundial, un embarazo, ¿cómo manejaste esas dos cosas a la vez? Bueno, imagínate que antes de yo empezar el proceso de selectivo, ese año, como ya estaba tan cansada, pues me empezó a doler como mucho la espalda. Entonces yo no sé si uno como deportista, cuando uno está muy cansado mentalmente, uno le pasa algo y uno se mete más como en el dolor. Y uno como que ya empieza a buscar más la excusa para no ir a entrenar, entonces me duele mucho. No. Entonces yo no entrenaba lo suficiente, ya faltaba el selectivo, ya muy poco para el selectivo, no entrené casi nada. Cuando llego al selectivo, llegué entrenando muy poquito, con dolor en la cadera, todo. Entro a la Selección Colombia y en la Selección Colombia me empieza a doler mucho el colon y se me empezó a salir el ombligo, fuimos a urgencia, me dijeron, no, tienes el colon irritado, no, le está dando hernia, no sé qué. Cuando a los días, pues a mí me dolía mucho y yo hacía mucho esfuerzo y me dolía mucho. Y el médico me dijo, no, vamos a hacernos una ecografía, el médico de la selección. Ya cuando me hice la ecografía, en la ecografía salió que tenía un bebé. De más o menos, él me dijo, usted tiene un bebé de más o menos 3 meses, y en realidad era de 16 semanas, 4 meses. ¿Y entonces cómo hiciste para después competir o cómo? No, yo renuncié. ¿Renunciaste? Yo renuncié a la Selección Colombia. En el momento que me di cuenta fue muy duro porque yo obviamente pensé qué va a pasar con mi carrera deportiva, qué va a decir la gente, soy mamá muy joven. Aparte ese paradigma de pronto ver a las personas a mi alrededor que eran mamás jóvenes, de adolescentes de 18, 17 años, entonces yo me sentía muy joven, igual fui muy mamá muy joven, a los 23 años, y ya luego dije, no, pues Dios, si tú lo mandaste fue por algo. Entonces fue como ya entrar en ese estado de aceptación. En ese entonces mi novio, que ahora es mi esposo, se puso súper feliz, pues porque íbamos a ser papás, él estaba muy, muy contento, y él me apoyó obviamente 100%. Y de ahí ya fue como el descanso. O sea, yo renuncié, yo no conocía San Andrés, yo no conocía Santa Fe de Antioquia, nada, o sea, mi vida era 100% patinaje. Y ya con él, pues me fui a pasear, descansé, entonces fue como ese descanso que Dios me dijo, vaya, descanse, motívese nuevamente y regrese. ¿Y pudiste regresar? Sí, yo después de mi primer hijo estuve en 3 campeonatos mundiales, logré 6 títulos mundiales más. Estuve en Juegos Centroamericanos, Suramericanos y Panamericanos. O sea, te volviste fue con toda, o sea, esa pausa te sirvió. Sí. Porque mira, me gusta mucho como hacer con esa analogía porque muchas veces estamos como en esa efervescencia, no hay que seguir, pero a veces pausar puede traerte, pues obviamente a ti te trajo un regalo espectacular, que ser mamá, pero hacer las paces con eso en tu auge, pues y ya previa a un mundial y todo, pues no es fácil. Sí. Pero luego volver y con todos esos títulos y todo. Sí, esa pausa para mí fue como una recarga, una motivación, porque yo también iba, bueno, un mundial más, ser campeona mundial más. O sea, ya era como entrar en el mismo ciclo, entonces era como que ya no hay motivación más.
cuando yo ya soy mamá y yo digo, ¿y si soy mamá? ¿Y si soy campeona mundial siendo mamá? O sea, qué reto tan grande. En Colombia ninguna persona lo había logrado en patinaje. Entonces yo decía, entonces ya, claro. Te entró una inyección de motivación. Claro, claro, porque de alguna forma yo vivo de alguna forma Dios me ha dado como esa fuerza interna, pero de moverme por cosas que realmente quiera hacer y me motive y que quiera alcanzar, ¿sí me hago entender? Entonces yo estar en patinaje ahí simplemente por una medalla más, no, o sea, algo diferente, claro, llegó mi hijo, fue, bueno, vamos a ser campeona mundial siendo mamá, qué reto tan grande, y fue muy duro. ¿Fue muy duro? Sí. ¿Y cómo lo viviste, pues, personalmente, en tu salud mental? No fue fácil. Obviamente ser mamá es súper caótico y te has dado cuenta con tu esposa, o sea, mentalmente es muy duro porque, pues, mamá primeriza no es como si se perdiera. Aparte uno tan joven, pues digamos yo, que a uno le cuesta mucho todavía entregarse 100% a otra persona, ¿cierto? Entonces a mí me costaba mucho darle todo a Juanse, o sea, como que ser todo para mi hijo, entonces el estar alimentándolo, no sé, fue todo muy caótico, pero digamos que mi mamá nos ayudó un montón. Y al ayudarnos un montón eso hizo que nosotros pudiéramos como continuar con mi proceso deportivo, entonces ella estaba con nosotros en la casa, ella me ayudaba en la comida, yo literal era mamá y me iba a entrenar y mi mamá me ayudaba en todo, en el aseo, en la comida, pero no fue fácil primero el solo hecho de ser mamá, ¿cierto? Porque era muy agotador, yo alimenté full lactancia materna hasta el año. Una ventaja muy grande fue que llegó pandemia, entonces a mí pandemia hizo que yo quedara en casa y que no tuviera que estar viajando o saliendo, porque también el hecho de uno salir de la casa todo el tiempo cuando uno tiene un bebé, eso abruma, porque el estar organizando todas las cosas que tienes que organizar para poder salir, el que el bebé duerma, el que la comida del bebé, entonces son muchas cosas que cuando se unen todos los días empieza a haber un cansancio extremo, que lo viví hace poquito, y hay que pausar. Entonces la pandemia llegó para darme como también ese respiro, no, tranquila, todavía no te afanes tanto en regresar a patinar, porque también estaba como esa obsesión de, ¿será que si voy a regresar y voy a volver a coger el ritmo? Entonces yo empecé a entrenar súper rápido, empecé a competir también súper rápido, a los 3 meses de Juanse yo ya estaba compitiendo, entonces como que todo lo quería hacer muy rápido y la pandemia dijo como no, pausa, tranquila. Tómate un tiempo más. Sí, exacto. Y te ayuda a recargarte aún más. Sí. Y ya cuando llega el campeonato selectivo para hacer selección Colombia, fue muy teso porque yo no había ganado después de ser mamá. Y ya era el selectivo, o sea, uno en el selectivo sí o sí tiene que ganar para poder entrar. Porque si uno no gana es estar sufriendo el de si entra o no, ¿cierto? Y a mí no me gusta sufrir en los selectivos. Y en el selectivo me gané todo. Y, o sea, fue impresionante la fuerza interior que Dios me estaba dando en ese momento. Pero luego todo ese proceso a campeonato mundial fue muy duro para mi familia porque fueron 4 meses de concentración, donde yo estuve por fuera. Gracias a Dios la concentración era acá en Guarne, entonces bajaba cada 8 días a mi casa a ser mamá y a hacer aseo. Ayudarle a mi esposo, porque mi esposo en ese momento era literal padre soltero, o sea, él salía, trabajaba y estaba con el bebé. En ese momento mi mamá no nos estaba ayudando, entonces yo llegaba y la casa los fines de semana era un caos, era un caos. Y cada vez que ellos me subían a la concentración, Juan se lloraba un montón, o sea, era muy duro el desprendernos, yo llegaba y lloraba, y yo empezaba los entrenamientos como, no, esto es muy duro, o sea, yo cómo voy a estar lejos de mi familia, de mi hijo. Ya cuando se llega al campeonato mundial fue como, ay, bueno, ya, la recompensa, porque aparte fue acá en Colombia y mi esposo pudo estar, Juanse, entonces fui campeona mundial, logré alzar la bandera. Ver en vivo, pues, prácticamente. No, y yo celebré en la pista con mi hijo cargada en brazos, entonces sí, fue muy emotivo. Ori, de lo que decías ahorita, me quedan varias preguntas, voy a empezar como en orden. Una de ellas es sobre la motivación, que me parece, ahorita decías que ganaste tal título, tal, pero ya como que lo mismo. Y yo como esa constante en los deportistas, cómo mantenerse motivados. A ti pues te llegó un ser mamá y eso te... Pero digamos que cuando hablas con compañeros,
Pucha, ¿cómo hacen para mantenerse como... Es muy duro eso. Pues yo creo que eh, en mi experiencia lo que me ha ayudado en cómo mantener esa motivación para lograr algo Claro. y es eso, es tener claro hacia dónde voy, porque si no tengo claro hacia dónde voy, lo que quiero, eh, o sea, porque la motivación muchas veces no va a estar y porque ser deportista y la vida es muy dura y hay que tener mucha disciplina, perseverancia entre las dificultades, pero cuando uno tiene claro hacia dónde va y priorizar, eso ayuda a que uno se mueva todos los días hacia eso, así uno no quiera, ¿cierto? Sí. Pero como deportista, y me pasa también en la vida, y es que yo me muevo como por situaciones o eventos que se van a realizar, ¿cierto? Entonces, ser campeona mundial siendo mamá, entonces eso me movía, ¿cierto? Después de eso yo me iba a retirar, yo dije no más, o sea, ya lo logré, Chuleado. ya, sí, ya no más. Se llegó el 2022 para ir al segundo mundial, y mi esposo o sea, como que no vamos, no vamos, no vamos. Fuimos a los World Games, yo fui como atleta Goat, invitada de los World Games, y mi esposo fue conmigo, y él vio como todo el evento, como toda la élite del deporte mundial, y él dijo, ¿por qué no vamos de nuevo? Entonces como que mi esposo me motivó, dije, bueno, vamos y hagámoslo. Y dijimos, vamos a hacerlo, pero con Enzo arriba, en la concentración. Entonces conseguimos que mi mamá estuviera en un apartamento cerca al hotel, entonces yo veía a Juanse todos los días, entonces fue como mucho más fácil. Además de eso, había evento del ciclo olímpico, entonces cuando hay algo adicional al campeonato mundial, en mi caso como deportista patinadora, eso motiva un montón, o sea, como no solo el mundial, sino que también va a haber un evento del ciclo olímpico. Ya en el 2023 se llegó el momento de soñar en ir a Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos es un evento, es el evento más importante de nosotros como patinadores, y para ir al evento es muy duro porque es cada 4 años y solamente va una deportista. Y pues acá en Colombia son muchos los campeones mundiales. Sí, el reto ahí es berraco. Es muy duro, entonces realmente en ese momento fue como, bueno, vamos a Juegos Panamericanos. Entonces, bueno, no había motivación por entrenamiento, pero estaba claro lo que yo quería, ¿cierto? Entonces, ay, estoy muy cansada, no quiero ir, vamos para Juegos Panamericanos, ¿quieres ser campeona mundial? ¿Quieres ser campeona? Bueno, tienes que entrenar. A darle. Exacto. Entonces, como que eso a mí es lo que me ha servido, tener claro qué quiero, hacia dónde voy a ir, porque entrenar, por ejemplo, yo entrenar por entrenar, sin una competencia, no me da. Pues sin tener como una competencia del objetivo pues que tú tenías. Exacto, como que entrenar simplemente por tener un cuerpo bonito no me da, o sea, no soy capaz. O sea, muy teso, porque otra cosa que decías ahorita fue lo de tu concentración de 4 meses y me acordé mucho de una entrevista que tuvimos con Robert Farah, el tenista, y él decía, no, para mí era lo peor a veces porque, claro, yo mantenía concentrado, entonces la gente dice, no, pero mira, vos vas a Wimbledon, vos vas a Australia, y me decía, pregúntame qué conocí, y no conocía nada porque era metido en un hotel todo el día, Total. todo el tiempo, lejos de mi familia, digamos que estabas en Guarne, cerca, pero de todas maneras, pues pucha, aquí metía todo el día, pues pucha, muy duro manejar como esa pelea constante, porque claro, tú vas a querer estar con tu familia Sí, seguramente. sí, no, era demasiado duro. Incluso yo terminé ahorita Juegos Nacionales y en mi mente estaba como, bueno, y sigue el otro año. ¿Y qué sigue el otro año? ¿Y qué va a pasar el otro año? Y desde Juegos Nacionales yo pensé, ¿y si soy mamá otra vez? Ay, muy pucha. Ay, qué rico tener otro hijo. Sí, entonces, otra motivación adicional. Otra motivación adicional, o sí, o sea, o una pausa también, pero también era como esa motivación en mi familia, o sea, qué rico que mi familia crezca, qué rico darle más propósito también a mi familia, o sea, es que uno solo es muy aburrido, Sí, ah, excelente, no, no, es muy poquito caos. muy poquito caos, no, yo estoy bien ahí con el caos de uno. Pero no, súper, súper, súper válido. Fabri, y ahorita también nos mencionabas una cosa, y es que, pues creo que eso fue más en el tras bambalinas, y es que hace 10 años también, más o menos,
también decidiste tener otro emprendimiento, o sea, aparte de tu carrera deportiva, hiciste una marca. Contanos Ujú. un poquito cómo ha sido ese mundo del emprendimiento, porque es que muy berraco usted, emprendedora, deportista y mamá. Sí, ¿Cómo ha hecho pues para tanta Dios, cosa? Dios me ha dado porque yo no sé cómo. Muy berraca. Y ahorita, siendo mamá de este segundo, increíblemente es el año que más he trabajado. O sea, es el año que más duro le he metido, es el año que más duro le he metido a mi negocio. Pues la marca se llama Fabriana Arias. Inició porque en ese momento Pedro Causil sacó sus uniformes y yo dije, pues, ¿por qué no? Yo también los voy a sacar. Y cada año la gente decía, "Ah, bueno, ¿y por cuándo sacas nueva colección?" Y así siguió. Y así se fue dando, así se fue dando. Y, y ya hoy por hoy vamos a cumplir 10 años. En el 2019, pues cuando quedé en embarazo de Juanse, como yo no estudié otra carrera, eh, entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a patinar toda la vida, metámosle duro pues a la marca. Entonces desde ahí como que empecé a darle más duro. Yo nunca viví de la marca. Yo pues mi vida económica es gracias a Dios pues al patinaje. Y mi esposo en un momento me dijo, ¿usted tiene marca para qué? Para que la vean. Para que digan, ay, si Fabiana es la campeona del mundo, tiene marca. O para que realmente nos dé de vivir. Claro, entonces en ese momento, pues hace varios años, yo entendí que yo no podía tener una marca simplemente pues para que me vieran y ya, sino porque de eso también iba a comer en algún momento, porque iba a dejar de patinar. Entonces, en ese momento, no, ya, yo dije, no, le voy a meter más de lleno, mucho más fuerte. Y hace 8 días lanzamos la nueva colección, que es Por los sueños se trabaja, que me pareció súper bonita. Le hemos metido mucho este año, realmente hemos tenido una acogida muy linda y es muy lindo que de alguna forma yo no tuviera que depender de mi negocio, porque eso hizo que hoy por hoy ya esté más posicionado, que haya crecido, que yo misma le haya metido ese capital económico de alguna forma desde mi carrera deportiva y que pudiera crecer y que se pudiera sostener en pandemia o en esos momentos donde de pronto no daba. Y, y hoy ya el patinaje reconoce la marca Fabriana Arias. ¿Qué similitudes puedes ver tú, por ejemplo, en lo que es el emprendimiento de negocio y el emprendimiento deportivo? Los retos que tuviste. Bueno, que no es fácil, no es para nada fácil. Realmente el que quiere ser campeón tiene que siempre hacer la milla extra, siempre hacer algo diferente. No se puede vivir por motivación, porque ahora yo siendo mamá, muchas veces o siempre voy a estar cansada o siempre puede que hasta esté de mal humor, pero aún así tengo que darle, aún así tengo que ir a hacer contenido para subir las redes y que se venda. Y así es en patinaje, ¿cierto? Así esté malhumorada, triste, aburrida, tengo que entrenar. ¿Sí? La disciplina que uno tiene que tener, esa constancia, porque si no hay constancia, pues no queda ahí el emprendimiento, ¿cierto? No avanza. Fabri, me gustaría hacerte una pregunta de lo que hablamos ahora, y es el tema de las concentraciones. En esa que tuviste larga, por ejemplo, 4 meses. Me hizo acordar de unas conversaciones que tuvimos con otros deportistas como Robert Farah, que nos decía que a veces estar concentrado era muy estresante, muy ansioso, y que le decían, pero si vos vas a Wimbledon, vos vas a París. Y él decía, sí, bueno, a un hotel, a encerrarme en un hotel y a no salir. ¿Cómo veías vos ese tema? Ahorita aquí en Tras Bambalinas, aquí con Pipi también hablamos de las ansiedades y eso. ¿Cómo veías tú esas concentraciones? Pues es lo que dices, uno no puede salir, uno no puede salir, uno no conoce nada, incluso recuerdo muy bien que una vez me gané un viaje de Mujer Joven Talento acá antioqueño y nos fuimos para Chile, yo tenía en ese 2014, muy chiquita todavía. Y nos fuimos para Chile y la niña dice, ay, salgamos, salgamos. Y yo no, quedémonos aquí en el hotel. O sea, como que ya la costumbre de que, pues, como así que salgamos, no, que salir a cansarnos, no, quedémonos aquí en el hotel descansando. Entonces, si uno no sale, uno no hace nada, ¿qué toca ahí? Leer. Nosotros veíamos muchas series. Nos vimos una vez Betty la Fea, imagínense. Ah, no, perdón, Betty la Fea, no, Nuevo Rico, Nuevo Pobre. En esa concentración así de larga, de 4 meses, nos vimos Nuevo Rico, Nuevo Pobre. No, eso toca ser, pues como de ser muy consciente de lo que uno está. Entonces, limitarse mucho uno con la alimentación, saber pues alimentarse muy bien, porque primero uno tiene que entender que tiene que dormir bien, porque si usted no duerme bien,
para los entrenamientos no va a tener la energía suficiente. Si no te alimentas bien, no vas a tener tampoco la energía suficiente. Entonces ahí el tema de la alimentación es fundamental, no comer mucho mecato porque uno se puede subir de peso muy fácil para los que se suben de peso. No, Bueno, y pues a tú mí siendo me mamá, llena de mucha ansiedad el ver a mis hijos, el ver a mi hijo. Y el llamarlo y que él de pronto no me hablara. Yo me recuerdo muy bien que en los últimos eventos, que él ya era más grande, no quería hablar conmigo. Ya de 4 años, cuando yo estuve en Panamericano, él no quería hablar conmigo. O lloraba y lloraba, entonces era como muy frustrante. Y mi último evento que fue Panamericanos y Juegos Nacionales, yo ya estaba tan cansada que yo quería estar en mi casa y yo ya no lo disfrutaba. O sea, yo dije, yo quería lograr esto, pero ¿a costa de qué? También como tanto sacrificio que estoy haciendo con mi familia, era como, bueno, pues logrémoslo, pero ya, o sea, no más. Yo duré 2 meses estando con mi hijo 24/7, donde él me decía, mamá, esta no es tu casa es tu hotel, esta no es tu casa. Me decía, a mí no me gusta que te vayas porque yo lloré y lloré y lloré. pues chicos, ¿cómo manejas eso? No, eso era demasiado duro, o sea, no, es muy duro, no hay cómo manejarlo realmente. Aceptarlo. Sí, aceptarlo. Pucha, muy berraca. Fabri, y hablemos ya de lo que es emprender y las montañas rusas del emprendimiento. Porque, claro, y lo hemos también compartido con varios deportistas, la carrera de ustedes es, no sé si larga o corta, pero ustedes son muy jóvenes y ya se termina. Sí. ¿Por qué es importante emprender? ¿Qué significado para vos emprender después de terminar tu carrera profesional? Bueno, uno como deportista tiene una imagen de alguna forma que va logrando a través de su carrera deportiva muy buena. Y pues hay que sacarle provecho a esa imagen que uno logra. Y una de las mejores formas es emprendiendo con lo que sea, ¿cierto? Porque de alguna forma tienes credibilidad, tienes seguridad, inspiras, generas confianza, todo. Entonces, para mí es súper valioso porque es que uno no va a patinar toda la vida, uno no va a ser deportista toda la vida. Incluso llega a una edad que ya, o sea, ya decida si va a ser familia, decida si va, pues ya. Aparte de lo que hablamos ahorita, ¿qué más voy a hacer? Ya no hay nada que me motive como para continuar en eso, ¿cierto? Entonces, si de pronto uno no estudió, como es mi caso, que seguramente muchos deportistas pues no lo han hecho, pues el apoderarse de esa imagen que ha creado por su deporte es muy valioso. O sea, eso realmente es lo que ha hecho que hoy mi marca y que mi emprendimiento haya tenido fuerza. Nosotros estuvimos ahorita en un campeonato panamericano con Stan y mi esposo me decía, amor, qué impresionante tú cómo vendes a los otros Stan. Porque el solo hecho de yo estar allá y de tener esa imagen, las personas llegaban. Entonces es súper poderoso la imagen que logramos como deportistas. Y que también siento que uno como deportista le puede estar costando mucho el ir y ser empleado. Siento que es más fácil para uno emprender o tenerlo de uno. Sí me hago entender porque a uno le cuesta mucho como de pronto el seguir ciertas cosas o no tener esa independencia, porque uno como deportista de alguna forma pues va a entrenar 2, 3 horas o entrena a veces aparte o muchas cosas uno las puede hacer aparte. Entonces el ir y trabajar 8 horas en un lugar todos los Sí, total. días, entonces pues realmente para mí es difícil, es muy difícil. Entonces es lo mejor que uno puede hacer como deportista, emprender. Hablemos, como que hemos hablado indirectamente, pero el tema de la salud mental, como en el deporte, digamos que para ti, o sea, en algún momento fue importante como abordarlo ahí, voy a hablar de salud, voy a trabajar mi salud mental como deportista, o eso realmente no se afronta directamente. Te lo digo porque, claro, últimamente han salido algunos deportistas levantando la mano, salen series en Netflix levantando la mano, pero no sé si tú, ya que has estado metida ahí como en el cuento, ¿se habla de eso? ¿No se habla? ¿Se busca ayuda? ¿No se busca ayuda? Pues digamos que se habla muy poquito y es que usted como deportista no puede estar mal. O sea, no puedes estar mal. Y si está mal, pues vaya donde la psicóloga, ¿cierto? Y allá. Como que resuelva. Sí,
usted tiene que resolver, usted. Entonces esa parte es muy compleja, digamos que para mí los últimos años lo que me ayudó a estar bien fue mi fe, Ok. ¿cierto? Fue mi fe, o sea, es entender que Él me va a ayudar, que Él me va a dar la fortaleza, que Él me va a dar la tranquilidad, que entender los procesos, los momentos, eso es lo que realmente a mí me ha ayudado. Pero sí tengo muchas personas conocidas que están mal y que no lo han logrado y como que, porque es que deportivamente es muy teso cuando uno no logra los resultados y es ahí, y uno es ahí, y uno es ahí y dándole tan duro y que no llega, ¿cierto? Entonces obviamente llega la frustración, la ansiedad, la depresión, tantas cosas que si uno no sabe abordarlos, pues Se saca factura. exacto. Entonces, a mí mi fe es la que me ha ayudado a estar bien. Hubo un momento en mi último, en mis últimos eventos, antes de Enzo, en el Panamericano, yo estaba con mucho miedo, y mi esposo me decía, ¿miedo de qué? Si pierdes no pasa nada. No pasa absolutamente nada, nosotros estamos esperando aquí, entonces nosotros salgamos con una presión tan grande que a la hora de la verdad no pasa nada, o sea, sino que es ese ego deportivo que uno mismo se mete, que el mundo le mete, que los periodistas le meten, porque es que si no gano, entonces, ay, no, van a dejar de hablar Ya, de mí, no pasa nada, está bien estar mal, está bien que no pase nada, es más importante que tú estés bien con tu familia, que estés bien en tu hogar. Entonces, eso para mí ha sido fundamental, la fe, lo único que me ha ayudado a mí como a sostenerme. hablemos, Fabri, para ir cerrando, pero tú has hablado también repetidamente del tema de los sueños. Incluso la nueva campaña hace relación al Ujú. tema de los sueños. Digamos que para ti, ¿por qué es importante soñar y cómo no dejar de soñar? Bueno, primero porque Dios nos da los sueños, ¿cierto? Porque Dios no quiere que nosotros simplemente vivamos en esta vida respirando, trabajando, comiendo, durmiendo, sin un propósito, ¿cierto? Entonces, es muy lindo que uno desde muy pequeño tenga sueños y que a medida que uno va creciendo los sueños cambien, se transformen, porque es lo que realmente da esa motivación de levantarse todos los días de la cama por algo, ¿cierto? Cuando tú no tienes un sueño es como, ¿para qué me voy a levantar? Si no sé hacia dónde voy, a todo le digo sí, o no sé a qué decirle no, no hay prioridades, no hay enfoque, entonces los sueños nos ayudan a entender qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y realmente qué vamos a decirle sí y a qué vamos a decirle no, ¿cierto? Hay un libro que me dejó una frase y dice, y es que los sueños nos ayudan a correr, ¿cierto? El que no sueña simplemente se arrastra por la vida, está sobreviviendo, es como, una vez yo le dije a mi hermano muy fuerte también, porque pues había una época en la que de pronto él no se movía y yo como tan activa y todo eso, y yo lo veía a él como tan pasivo como en su vida, yo decía, Santi, usted le está robando aire al mundo, o sea, el que no se mueva, el que no esté dispuesto a hacer algo como para él, para que el mundo crezca, o sea, simplemente está robando oxígeno. Es muy fuerte, pero es la realidad, o sea, no podemos dejar de soñar en nuestra vida. La vida no es simplemente respirar y ya, o sea, tenemos que soñar para motivarnos, para levantarnos todos los días con enfoque, con motivación, entendiendo que hay cosas muy grandes que podemos llegar a lograr y creyendo en fe que Dios nos va a ayudar a lograrlo, pero cuando no, simplemente. Por ejemplo, esos casos de los deportistas que me decían ahorita que lo intentaban y lo intentaban, tenían, pues que tienen ese sueño y que, por ejemplo, es compañeros tuyos o compañeras, uno qué les puede decir, cómo puede acompañar eso. Ay, yo no sé, Muy para mí eso duro. es tan duro. Para mí es muy duro porque yo he estado digamos, en un campeonato mundial en el mismo mundial, en el que no gano, pero que al otro día gano. Entonces, para mí, el tema de que no se logró, es que no se logró, no. Entonces, o bueno, ¿qué les digo yo? Es como, ten paciencia, o sea, los momentos de ellos son perfectos, todos nos preparamos para ganar, pero no todos podemos ganar, solo uno gana, diste lo mejor de ti hasta el final, qué puedes hacer para que mañana te vaya mejor, o qué puedes hacer para que dentro de un año te vaya mejor, o sea, es como buscar lo positivo, porque es que, es lo que te digo, solo uno gana. Solo uno gana.
la medalla, ¿cierto? Pero los otros que no ganamos, ganamos un montón de aprendizaje, de experiencia, de entender si lo estaba haciendo bien o no, de disciplina, de perseverancia, de resiliencia. Puede que muchos ni siquiera logren llegar a una selección Colombia, pero todo ese proceso los formó como personas para lo que se viene más adelante, porque no toda la vida vamos a ser deportistas. Entonces te formó con disciplina para tener una familia, con rutinas claras, te dio un estilo de vida saludable, o sea, son muchas cosas detrás del deporte que uno tiene que evaluar y no solamente concentrarse en una medalla. Es como cuando a mí las niñas me preguntan, Fari, ¿cuántas medallas tienes? Y yo tenía 500, pero las vendimos todas a la chatarra. ¿Por qué? Porque es solo una medalla, o sea, el significado de una medalla es más allá, o sea, no es la medalla física que te ganas, es no que vayas y te den la medalla, sino cuánto esfuerzo hiciste para lograrla. Y si no la lograste, no importa. O sea, diste lo mejor de ti hasta el final. Puede que te hayas caído, que te hayas lesionado, o sea, revisar todo lo que hay a nuestro alrededor que hizo que no sucediera, pero entender que si hoy no fue, de pronto mañana sí, y que para todos hay. Y si no fue, seguramente Dios no te tenía aquí en el deporte, porque la realidad es que el deporte, yo lo digo mucho, y es que los que entran a la universidad, todos se pueden graduar de la universidad, todos pueden ser médicos, ¿cierto? Que uno sea mejor que otro es diferente, pero tú eres médico, ¿cierto? Pero todos entran a ser deportistas, pero no todos son campeones del mundo, es la realidad, pero todos logran tener esa fortaleza, esa disciplina, ese ponerse sueños, ese ponerse retos. Yo siento que de alguna forma los que somos deportistas, no de alto rendimiento, sino las personas que practicamos deporte y que de alguna forma competimos, ya sea la maratón de Medellín, cualquier cosa, pero eso nos reta, ¿cierto? Una persona que es deportista es diferente a las personas Sí. del común, porque se retan, porque no se conforman, porque quieren más, porque además de eso tienen un estilo de vida saludable. Es genial ser deportista. Qué nota esas reflexiones, Fabri. No, muchas gracias por estar acá, por venir con Enzo, por compartirnos estas reflexiones tan bonitas a toda la gente que tiene alguna dificultad en temas de salud mental. Si bien pues tú eres deportista, creo que lo que tú nos compartes nos puede ayudar a muchos. De nuevo, por fin, muchas gracias por el espacio. Y no sé si quieres cerrar con un mensaje así súper ganador para que demos por terminada la conversa. Pues nada, que soñar es gratis y todos podemos soñar, pero no todos logramos nuestros sueños, porque no estamos dispuestos a trabajar por ellos, porque el mundo nos ha vendido que las cosas pueden ser rápidas y no, por los sueños se trabaja, y así se llama mi nueva colección, y hay que trabajar y muy duro. Las cosas no son fáciles, y si fueran fáciles todo el mundo lo lograría, pero cuando trabajamos por eso, uno siente que es tan difícil y que trabajamos incansablemente todos los días, así no queramos, así estemos aburridos y tristes, cuando llega la satisfacción de haberlo cumplido, entender que nada nos queda pequeño y que todo lo podemos lograr con la ayuda de Dios, es realmente muy lindo. Gratitud, gratitud. Gracias, Enzo, por tu tiempo. Gracias por tus aportes. Y gracias, Fabri, de nuevo por estar acá en Tenemos que hablar. Muchas Gracias gracias. a ti, Dani.